Paz y bien. Buenas tardes, buenos días a todos. Con el saludo de paz y bien franciscano. Al comenzar este tema que quiero hoy ofrecerles, ya al acabar el tiempo de Navidad. La liturgia concluye el tiempo de Navidad con dos fiestas importantes entre los misterios de Cristo. El primero es el de la Epifanía, manifestación de Jesucristo a todas las naciones. El segundo, el bautismo. Así los hemos celebrado en algunos países como México. No en todas partes se celebra igual. Bueno, entonces pues vamos a considerarlos, no importa el orden en que se hayan celebrado, pero para mí son dos misterios que dan un final muy ilustrativo al tiempo de la Navidad. Ante todo, consideremos el tiempo de la Epifanía. Seguramente la fiesta de la Epifanía, que para muchos yo creo que es conocido el sentido que tiene esta palabra, que es el de manifestación. Una manifestación de Cristo, de Dios, a todas las naciones. Una manifestación y oferta de la salvación a todo el mundo. Voy a considerar brevemente 4 puntos. El primero es que quienes son protagonistas de esta fiesta, los magos, los reyes magos, como se les ha llamado, los 3 reyes, vienen de lejos. Ya no son solamente los pastores que merodeaban o que estaban cerca de Belén, sino que son personajes que vienen de países lejanos, nunca identificados, guiados por una estrella. Llegan a Jerusalén y se encuentran con la sorpresa de que ahí nadie sabe que había nacido un personaje importante. No sabemos si llegaron en los primeros meses, cuando todavía estaban José y María en Belén, o si llegaron después de más tiempo. No sería lógico que llegaran después de mucho tiempo, puesto que, según la historia del Evangelio de Mateo, al poco tiempo de nacer el niño, tuvieron que salir para Egipto. En el relato de los magos, de la Epifanía, de esta fiesta, se supone que todavía estaban en Belén. Entonces se supone que estos reyes magos llegaron en los primeros días o semanas después de nacer Jesús, ya que después, una vez que han llegado los magos, precisamente cuando Herodes se ve como burlado porque no pasan o no regresan para darle la noticia de dónde está Jesús, avisados, dice el Evangelio, por el ángel, porque las intenciones de Herodes no eran muy genuinas o nobles. Nos dice el Evangelio, pues precisamente, como aunque ellos dicen que
que le avisaran para que él pudiera adorarlo. Más bien tenemos que traducir, le avisaran para que pudiera él ir a matarlo, porque lo veía como un rival de su reino. Así que los magos vuelven a su tierra por otro camino y no pasan por Jerusalén. Y de ahí que se desata la ira de Herodes, la frustración, el coraje. Y entonces manda esa barbaridad de que degüellen a todos los niños nacidos de 2 años para abajo. ¿Hasta dónde puede llegar el ansia del poder o el miedo de una persona para hacer semejantes barbaridades? Bueno, entonces esta fiesta significa que Dios se abre a todo el mundo, aunque durante el ministerio de Jesús veremos cómo Jesús se limita, y lo dice expresamente, a los hijos de Israel, porque Él ha venido a salvar a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Esta oferta de apertura al mundo de parte de Dios significa que Cristo viene a unir a la humanidad, a reunir a los hijos de Dios dispersos para que vengan a sentir, a gozar este privilegio de ser amados por Dios, convocados a ser parte de su pueblo. Y el cuarto punto de este misterio es la presentación de Cristo bajo 3 imágenes: la imagen de hombre, de rey segunda y de Dios la tercera. O como ustedes quieren poner al revés, pues está bien. Dios, rey, hombre. Esto es lo que se ha descrito en el Evangelio al hablar de los dones que los magos ofrecieron a Jesús. Le ofrecieron oro como rey, incienso como Dios y mirra como hombre. Mirra como hombre. Esto es lo que tenemos que poner muy de relieve. No nos fijemos solamente en que ya nos vamos al cielo porque Él nos ha redimido y vamos a gozar la felicidad, etc. Pues no. Él viene a reunirnos en una iglesia, a reunirnos en una comunidad, en un pueblo. San Pablo nos dice expresamente, y eso es lo que se en la segunda lectura, que de los 2 pueblos hizo uno solo. El pueblo de Israel era el pueblo pobre, un pueblo que no contaba entre las naciones, un pueblo humillado por el Imperio Romano. Jesucristo, pues, se hace uno de nosotros y nace en un país, pues políticamente no contaba mucho. Y cuando no cuenta políticamente, pues socialmente tampoco, socioeconómicamente, pues tampoco contaba mucho. Jesucristo, pues, pudiendo nacer en un palacio, nace en una cueva. Y así sucesivamente, las experiencias que Jesús va teniendo como hombre entre nosotros nos deben dar inspiración para vivir nuestra condición humana sin penas ni vergüenzas. Él nos ama. Él nos ha amado, Dios nos ha amado
Y ese amor de Dios se presenta ahora en su Hijo Jesucristo, tomando nuestra condición humana. Bueno, Dios nace como todos nosotros, será circuncidado también y va a vivir como uno de nosotros, con sus características más o menos alabables, como es, por ejemplo, pues el que tenga cualidades especiales y admirables, la sabiduría con que habla y otras experiencias pues muy semejantes a las nuestras o semejantes totalmente, como el experimentar la fuerza de las pasiones, de las emociones, por ejemplo, el miedo a la muerte, la alegría de que su amigo Lázaro resucite, etcétera. En la vida se comparte y comparte, se comporta y comparte la condición de todos los seres humanos. Por otra parte, a Jesús se le ofrece oro como a rey. Luego, tú eres rey, le dice Pilato a Jesús, y Jesús le contesta, tú lo has dicho, yo soy rey. Pero mi rey no es de este mundo, ni es como los de este mundo. De lo contrario, Dios habría mandado legiones de ángeles para acabar con los enemigos. No. Cristo será constituido, proclamado rey, porque viene a dominar, a echar fuera al dueño del mundo, que era el diablo, echarlo fuera para que se implante el reino de Dios y se ofrezca esta opción de vida, de gracia, a todas las naciones, todos los pueblos. Y finalmente le ofrecen incienso como a Dios. Al ofrecer incienso, ese aroma del incienso, están reconociendo que Él es Dios y que Él merece, como Él dirá más tarde, que ante Él se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, en el abismo. Pues este misterio de la Epifanía, como digo, nos presenta a un Jesús humano. Y diríamos que como humano, Él viene a desarrollar una actividad y una misión fundamental en la historia de la salvación, que es el unirnos y reunirnos. Porque el amor es unidad, es amor, es unión. Si Dios es nuestro Padre y nos ha creado a su imagen y semejanza, estamos llamados a vivir en el amor, no en el odio, no en la discriminación, tantas cosas que de hecho pues separan o dividen a la humanidad. Él viene para unir a todos los pueblos bajo la casa de Dios, bajo la imagen de casa de Dios. Bueno, pues esto sería en cuanto a la Epifanía. Vamos a ver ahora un poco el misterio del bautismo de Jesús. Este misterio, pues quizá no se nos antoje como un misterio navideño, porque sabemos que Jesús es bautizado cuando ya tenía unos 30 años. Bueno, pues entonces este bautismo es muy especial. Nosotros no tenemos, los que nacemos en una iglesia
en una familia católica no tenemos la oportunidad de bautizarnos de mayores, sino que nos mandan bautizar de niños, compartiendo nuestra familia, compartiendo con nosotros su fe, ¿no? Bueno, precisamente este es un punto en el cual mucha gente se pregunta, ¿y qué diferencia hay entre el bautismo de Jesús y el bautismo de Juan? Es una diferencia absolutamente decisiva. De hecho, Jesús se hace bautizar por Juan, porque los que recibían ese bautismo, como él dice, era un bautismo de penitencia, un bautismo de una vida nueva, de ponerse en la fila de los que esperaban la salvación y poder asumir plenamente nuestra condición humana. Juan Bautista se extraña y le dice, ¿cómo te pones tú aquí en esta fila? Y Jesús le dice, silencio, no grites, haz lo que yo te digo, porque pues es necesario. Por ahora es necesario cumplir con los requisitos de la humanidad, por así decir. No podemos decir de la ley porque el bautismo no estaba prescrito para los judíos. Es un rito cultural o religioso que Juan Bautista toma, asume. Quizá lo había escuchado de otros pueblos, otras religiones que lo practicaban, y entonces él piensa que es un rito suficientemente importante para administrarlo a todos aquellos que esperan la salvación de Dios, como dice, por ejemplo, el cántico de Simeón, que es la luz esperada. Ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a su Salvador. Porque ha llegado la luz. Lo dirá también el himno de Zacarías, también, iluminarnos y guiarnos por los caminos de la paz y de la justicia. Bien, bueno, el bautismo de Jesús es el principio y el final del bautismo de Juan. El principio porque pues da pie a que Jesús inicie una misión. Jesucristo reconoce el valor del bautismo como signo religioso para indicar la conversión, el deseo de una vida nueva. Y eso es lo que él va a inculcar. Por eso comienza una nueva experiencia y él empezará a predicar la conversión. Sin embargo, esa conversión de Jesucristo se ratificará no con un bautismo de agua, sino con el bautismo en el Espíritu, como el mismo Juan lo dice: yo les bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno a quien no puedo yo ni desatar las correas de sus sandalias, y él será quien los bautice en el Espíritu o con el Espíritu de Dios. Bueno, decía pues que Jesucristo, al recibir este bautismo de Juan, está manifestando ese deseo de abrir los corazones a la salvación, a ser uno del resto de Israel que todavía esperan con fe las maravillas que Dios quiere hacer todavía en nuestra humanidad. El bautismo de Jesús
que Jesús recibe, pues es el bautismo del Antiguo Testamento. Y el bautismo que Jesús instaurará y que encomendará a los apóstoles es el inicio del Nuevo Testamento, de una nueva alianza a través de la cual Dios va a manifestar su gloria definitivamente. El hecho de que Jesús venga a hacerse uno de nosotros, podemos preguntar, bueno, ¿y por qué? El bautismo de Jesús nos comunica el Espíritu de Dios. Por eso durante el tiempo en que Él lleva a cabo su ministerio, no bautiza a nadie, porque todavía, como Él lo dice, no ha venido el Espíritu. Aunque veamos que en el bautismo de Jesús se abren los cielos, dice el texto evangélico, y desciende en forma de paloma el Espíritu Santo encarnándose en Jesús. De tal manera que el Padre, o se oirá a continuación la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo muy amado, escúchanlo, mi Hijo en el que me complazco plenamente. Entonces, si buscamos esa complacencia de Dios en nuestra vida, pues ahí tenemos el ejemplo bien claro, Jesucristo. Por otra parte, este es el aspecto de humanidad y misterio de humanidad que quiero subrayar. En el bautismo también Jesús se manifiesta como hombre, incluso como un hombre pecador, aunque sabemos que no pecó, puesto que era un bautismo de penitencia, un bautismo que espiritualmente suponía una purificación para recibir al Mesías que ya llega, ¿no? Entonces, Jesucristo se pone ahí en la fila entre todos, de pronto ya llega a donde Juan y este se asusta y le cuestiona, ¿cómo que? Pero vamos a seguir en esto, ¿por qué si tú eres el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo proclamará como bautista? Porque te pones aquí en la fila de los pecadores. Y Jesús le dice, pues que obedezca. Por ahora, que ya después lo entenderá. Bien, pues Jesucristo no tiene complejos, ni miedos, ni empacho en ponerse en la fila de los pecadores. Así como subirá a la cruz en nombre de los pecadores. Pero esta experiencia del bautismo es un poco distinta de la experiencia de la cruz, porque la experiencia del bautismo manifiesta que Jesús se considera uno de nosotros, necesitado de conversión también. Y sí, es verdad que como humano, pues, Él comparte nuestra condición, aunque no peque. Y eso es lo maravilloso, pues, de este misterio. No nos avergoncemos de nuestra condición humana. A veces parece que estamos pidiendo perdón a otros cuando nos damos cuenta de que hemos cometido algún error. Bueno, sí podemos decir que repercute de una forma o de otra a través de la comunión de los santos, repercute en la Iglesia, pero yo creo que ante nuestra condición de pecadores, lo que es más importante es la humildad. La humildad. Quien reconoces con humildad que es humano, sabe también que es pecador y que por tanto pues no puede en modo alguno aprobar esa actitud de pecador
y que tiene que ponerse en camino de conversión. Pues Jesucristo nos viene a decir que nos pongamos todos en camino de conversión, que eso no es algo de que nos hemos de avergonzar, sino aceptarlo con humildad, porque precisamente Jesús nos dirá, Él ha venido a sanar a los enfermos, no a sanar a los sanos, ¿no? Bien, pues una vez que Jesús, que va a iniciar el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza, ha recibido el bautismo de Juan, este bautismo deja ya de tener sentido y después habrá un impasse de años en los que ya no se administrará el bautismo en el Jordán hasta que Jesús lleve a cabo su misión salvadora, muera en la cruz y nos ofrezca y prometa el Espíritu Santo. Ahora sí, como dice el Evangelio de San Juan, si no nacemos del agua y del Espíritu, no podemos ver el reino de Dios. Ya no es un mero signo o rito religioso el bautismo. Jesucristo lo va a hacer una fuente de agua. De hecho, lo dice también ahí San Juan, que del seno de quienes crean en Jesús y reciban el bautismo, brotarán torrentes de agua, y dice, esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los creyentes en Jesús. Esos creyentes, Jesús les dice a los apóstoles, han de ser marcados como posesión de Dios, y eso a través del bautismo, que comenzará a administrarse en el día de Pentecostés, cuando tantas personas piden a Pedro a ver qué van a hacer ellos después de lo que les ha dicho, de que han matado la esperanza del Mesías, porque vino a nosotros y no lo reconocimos, ¿no? Algo que también San Juan lo menciona en su prólogo, capítulo 1 del Evangelio. Vino a los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Y esa es la gracia que Dios nos da a través del bautismo. Ser hijos adoptivos de Dios, ser recibidos de nuevo en la casa de Dios, que para nosotros es, aquí en este mundo, es la iglesia, y en el otro mundo será el cielo. Pues bueno, pensemos, meditemos un poco en estos misterios para que entremos dentro de esta experiencia y de esta realidad de la que no nos hemos de avergonzar nunca, que es nuestra humanidad. Cristo ha regenerado nuestra humanidad, haciéndose el uno de nosotros, naciendo como uno de nosotros y viviendo una vida semejante a la nuestra en camino de conversión, es decir, de una mayor creciendo en una forma de crecer cada día en la comunión con Dios. Esa es la conversión real. No es una conversión ascética de hacer penitencia, sino una conversión de comunión con Dios, y esto es lo que Jesús va a ir haciendo en su ministerio cuando dice, por ejemplo, Señor, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Pues ojalá que meditemos todo esto y nos sirva para vivir con más alegría, con más sentido de agradecimiento, con más sentido de responsabilidad nuestra vocación cristiana, nuestra vocación en la Iglesia. Paz y bien y feliz año a todos.